días a todos. Vamos a empezar ya porque, aunque estemos un poco cansados después de la jornada de ayer tan extensa e intensa, tenemos que empezar con la presentación de las interesantes ponencias que vamos a escuchar a lo largo de la mañana. Mientras estoy presentando las ponencias y los ponentes, pues daremos un poquito de tiempo para que se vayan incorporando, en su caso, más asistentes, ¿no? Más rezagados. Bueno, pues estas ponencias están relacionadas con los retos a los que nos enfrentamos los auditores ante el nuevo paradigma de la fiscalización, que, como ayer muy bien se expuso, gira en torno a dos grandes ejes: unas nuevas normas técnicas de auditoría en proceso de adaptación y la administración electrónica, también en distintos niveles de implantación en función de cada administración. De manera que los auditores de hoy en día, los auditores del presente, debemos adaptarnos a este nuevo entorno, aplicando nuevas metodologías y utilizando herramientas electrónicas para obtener, tratar y analizar la información necesaria para nuestro trabajo. Todo ello en un necesario y continuo proceso de adaptación al cambio. Para hablarnos de este nuevo escenario dinámico, no exento de dificultades y de un importante esfuerzo por nuestra parte, contamos con la participación de excelentes profesionales de distintos OCECs que van a compartir con todos nosotros su visión y experiencia sobre cómo abordar nuestras fiscalizaciones en este nuevo entorno. La sesión de hoy la vamos a estructurar en 3 grandes bloques, son 7 ponencias, y tras cada uno de estos bloques haremos un turno de preguntas aproximadamente de 10 minutos en función del tiempo disponible. En primer lugar, el primer bloque lo va a abrir Sandra Barrio Carvajal, auditora de la Cámara de Cuentas de Andalucía. Sandra nos va a hablar de nuevas tendencias en la gestión de riesgos, de la importancia de un adecuado análisis y valoración del control interno, teniendo en cuenta siempre la complejidad del entorno tecnológico, y de la identificación y evaluación de riesgos para el consiguiente diseño de las pruebas y procedimientos de auditoría. A continuación, intervendrá Emma Puerta Bonet, auditora de la Sindicatura de Comptes de Cataluña. Emma nos va a hablar de grandes fiscalizaciones, cómo abordarlas, cómo tratar las bases de datos para obtener la evidencia necesaria mediante herramientas tecnológicas y procedimientos automatizados. Todo ello desde una perspectiva constructiva en la que sostiene que la complejidad en el tratamiento de datos informáticos representa un reto y una oportunidad para el auditor. Tras estas 2 intervenciones haremos un turno de preguntas y pasamos al segundo bloque de intervenciones que continuaremos con grandes fiscalizaciones y grandes áreas de trabajo como es el área de subvenciones. Para ello contamos en primer lugar con Gabriel Martínez Martí y Antonio Yácer García, técnico y ayudante de la Sindicatura de Comptes, con quienes tengo la suerte de trabajar y desde hace ya algunos años en el caso de Gaby y unos pocos menos en el caso de Antonio por su reciente incorporación a la sindicatura. Ellos nos van a presentar un caso práctico, como es la fiscalización de las subvenciones en la Administración de la Generalitat, la metodología utilizada para el análisis y el tratamiento de los datos y la información disponible, los riesgos de la fiscalización y los resultados del trabajo. Continuará con el área de subvenciones Nuria Guerrero Lebrón, auditora de la Cámara de Cuentas de Andalucía. Nuria nos expondrá la incidencia en la fiscalización de las subvenciones del nuevo escenario de administración electrónica, como no podía ser de otra forma, y también los nuevos requerimientos legales, como la protección de datos, la exigencia de transparencia y la remisión de información a la Base Nacional de Datos de Subvenciones. También nos hablará del expediente administrativo y nos mostrará un caso práctico en la fiscalización de subvenciones excepcionales. Tras estas 2 intervenciones haremos otro turno de preguntas. Y el tercer y último bloque de intervenciones lo iniciaremos con la participación de Ignacio Barquero Solanes, director de auditoría de la Cámara de Cuentas de Aragón y miembro del Comité Técnico de los OCECs. En el comité se planteó la necesidad de conocer el grado de implantación de las guías prácticas de fiscalización por parte de los OCECs, por lo que se decidió remitir una sencilla encuesta a cada uno de los 12. Pues bien, Ignacio nos contará los resultados obtenidos en dicha encuesta. Continuaremos con el análisis comparado de los procedimientos y prácticas de los OCECs con Raúl Rodríguez Márquez, auditor de la Cámara de Cuentas de Andalucía, quien nos va a presentar una comparativa de las distintas estructuras de los informes de los OCECs en función del tipo de fiscalización y su adaptación a las normas de auditoría, la 1730 o la 4001. ¿no?
Por último, Francisco Socorro, auditor jefe de la Audiencia de Cuentas de Canarias, pondrá el broche final a las ponencias de hoy con su exposición sobre la importancia del lenguaje de nuestros informes para conseguir que el resultado de nuestro trabajo y, en definitiva, el ejercicio de nuestra función llegue a la sociedad de una forma fácil e inteligible. Tras esta intervención haremos un último turno de preguntas y pasaremos al café, que, como todos sabéis, está previsto para las 11:30. Antes de comenzar las ponencias, pues quisiera hacer un comentario que, como ya visteis ayer, esta sala, que es solemne, impresionante, ilustre, pues no está muy acondicionada, no es demasiado funcional, con lo cual no podemos disponer de una gran pantalla donde proyectar las transparencias. Únicamente tenemos estas pantallas que veis a ambos lados, con lo cual hay que hacer un esfuerzo especial de atención y, sobre todo, los ponentes sí que van a tener que hacer un esfuerzo adicional y es describir con mayor detalle las transparencias que están proyectando para transmitir adecuadamente la comunicación. Pues bien, dicho esto, y una vez planteada la sesión de hoy, sin más dilación, empezaremos con la ponencia de Sandra Barrio, auditora de la Cámara de Cuentas de Andalucía. Cuando quieras, Sandra. Buenos días. En primer lugar, dar las gracias a la sindicatura por la oportunidad y después a Begoña, que es una moderadora estupenda y nos ha programado todo súper bien. Bueno, yo os voy a contar un poco las nuevas tendencias en la gestión de riesgos del control interno y cómo podemos aplicarlo en la realización de una auditoría. Voy a intentar explicar un poco porque, como no se ve muy bien, pues espero que más o menos con las explicaciones os quede claro. Os quiero destacar tres cosas importantes. La importancia que tiene hacer un análisis de riesgo en una auditoría, que es una etapa fundamental de la planificación. Después vamos a intentar conocer las nuevas tendencias que podemos encontrarnos en la gestión de riesgos y cómo afectan al control interno y cómo podemos aplicar todo esto en la práctica de la realización de una auditoría. Entonces, bueno, por situarnos un poco, según el enfoque COSO, los componentes del control interno son 5. Como supongo que no los veréis muy bien, empezaríamos por el entorno de control, después está la evaluación de riesgos, las actividades de control, la información y comunicación y la supervisión. Yo me voy a centrar en lo que es la etapa de evaluación de riesgos, ¿vale? Entonces, el análisis de riesgos en una auditoría, bueno, como os he comentado, es una etapa básica. Yo pienso que un análisis de riesgo bien hecho puede ser el éxito de una auditoría bien realizada o puede incluso hacer que la auditoría sea un desastre si no ha sacado unos riesgos bien detectados. Entonces, bueno, para hacer el análisis de riesgo nos podemos apoyar mucho en supongo que ya todos conocemos la GPF, la 1315, que nos habla del conocimiento de lo que es el entorno de la empresa, la 1316, que nos hablaría del entorno de control de la empresa, el control interno, y la 1317, que desarrolla un poco el apéndice en la 1315. Como os he comentado, el análisis de riesgo, pues una vez que empezamos con esa etapa, lo que tendremos que hacer es identificar los riesgos y valorarlos, ver qué importancia va a tener cada riesgo. Y una vez que hagamos este análisis y diseñemos los riesgos y los valoremos, pues diseñamos las pruebas de auditoría y realizamos el trabajo en función de este análisis. Dentro de la evaluación de riesgo, cuando la realizamos tenemos que tener en cuenta que nos pueden influir muchísimos factores. Yo he puesto aquí algunos ejemplos, como pueden ser los cambios en el entorno de una empresa, lanzamiento de nuevos productos, nuevas tecnologías y cualquier otro riesgo que se os ocurra. Entonces, cuando realizamos esta etapa, debemos de hacer un ejercicio de reflexión y pensar ¿qué riesgo nos podemos encontrar? Nos podemos ayudar de la experiencia que tengamos en la propia entidad, si ya la hemos auditado anteriormente, o bien otra organización de un sector similar, y apoyarnos después también en el equipo que tengamos de trabajo, hacer reuniones y, bueno, pues detectar entre uno y otro qué riesgos podemos encontrarnos y nos pueden afectar en la realización de la auditoría. Después también, importante que podríamos consultar a expertos para determinados puntos, pues podríamos recurrir a su ayuda. Entonces, yo aquí os voy a hablar de nuevas tendencias que pueden afectarnos en el control interno, que yo apunto 4, pero puede haber muchísimas más. Creo que son temas ahora de bastante actualidad. Los debemos de tener en cuenta, como os he comentado, y son estos 4, el compliance, la ciberseguridad, la lucha contra el fraude y los entornos VUCA. Os voy a explicar un poquito en qué consiste cada una
y cómo podemos hacer, cómo nos va a influir en el control interno. Perdón. Bueno, el compliance. Supongo que ya todos habréis escuchado hablar del compliance. Entonces, bueno, consiste en la necesidad de una empresa de que se establezca una serie de procedimientos de cara a cumplir con la normativa, tanto la que es de aplicación obligatoria como la que se impone a sí misma cumplir. Esto surgió en España normativamente con el Código Penal cuando se reformó en la Ley 1/2015, la Ley Orgánica, y con la Circular 1/2016 ya se estableció una normativa en la que se establece una serie de planes de incumplimiento, se establece también que hay que establecer los requerimientos que la empresa debe decidir que va a cumplir y la figura del Compliance Officer, que es el encargado de velar del cumplimiento normativo de la empresa. Entonces, bueno, pues 4 puntos, digamos, serían importantes aquí para resaltar. Primero, que la empresa o organización debe cumplir con una serie de obligaciones, tiene que elegir los requerimientos que va a cumplir y el nivel de cumplimiento de cada requerimiento. Después debe de analizar los riesgos que va a hacer que cada incumplimiento puede producir y después qué efecto tiene cada incumplimiento. Estos serían como los 4 puntos más importantes del compliance. Y como auditores, para pensar qué nos puede afectar todo esto en el control interno. Bueno, pues debemos de ver que se ha establecido una política de compliance a nivel organizativo. Todos los empleados deben de tener conocimiento en qué consiste, deben de estar bien formados, formar y concienciar al personal, que es el punto que está ahí abajo, y se deben de haber establecido una serie de procedimientos, lo que os he comentado antes, y requerimientos. La empresa debe de establecer qué es lo que quiere cumplir. Como guía para el control interno, la ISO 19600 establece una guía bastante útil en la que se pueden guiar. Ahora mismo esa guía se está revisando y se va a sustituir en breve por la 37301. Y después, a nivel de certificación, está la UNE 19601 y la 19602. Si una empresa se quiere certificar, una es certificación de compliance penal y la otra es de certificación de compliance fiscal. Bueno, entonces el control interno debe de establecer y valorar estos riesgos que hemos comentado y debemos de ver que se han establecido una serie de controles para prevenir o, en su caso, mitigar esos riesgos que se puedan producir. Sería muy útil también ver que la empresa ha creado esa figura del Compliance Officer, la que os he comentado anteriormente, y que tenga una serie de funciones asignadas que nos puede ayudar mucho como auditores. Y bueno, a lo largo de todo el proceso de control interno siempre es importantísimo la revisión y supervisión constantemente. Esto es un poquito la idea así resumida. La siguiente sería la ciberseguridad. La ciberseguridad, bueno, aquí ya como estamos en unas ponencias que se está hablando muchísimo, tampoco me voy a extender mucho. Comentar lo básico, que se trata de la protección de los activos y tratamiento de las posibles amenazas que se puedan dar en una organización y que pueden poner en riesgo los sistemas informáticos. Entonces, tenemos que tener en cuenta como riesgo fundamental que ninguna empresa está exenta de sufrir un ataque informático. Ese riesgo siempre va a existir, en mayor o menor medida. Y actualmente, en los entornos que nos estamos moviendo, pues la ciberseguridad cada vez está cobrando más importancia. Y bueno, pues debemos de ver la capacidad que tienen la red y los sistemas de información de esa organización para prevenir estos ataques o, en su caso, detectarlos. Hay una guía del Instituto de Auditores Internos que es muy interesante y quien quiera consultarla es la guía para la ciberseguridad. Y para las personas que yo por lo menos no tengo formación informática, los que no somos técnicos en estos temas, está en un lenguaje muy asequible y te cuenta los tipos de ciberamenazas, te habla del modelo de las 3 líneas de defensa, que es un modelo que deben de establecer las organizaciones que ponen de ejemplo para establecer estos controles. Y bueno, yo os animo a que la miréis porque está bastante interesante. Una vez que os he explicado en qué consiste, cómo nos puede afectar al control interno este riesgo, que se produzca un ataque informático, bueno, pues el control interno debe de haber identificado y valorado estos riesgos y debe de haber diseñado e implementado estos controles para ver que estos riesgos se detectan o bien se minimizan. Yo os apunto las guías GPF, que bueno, ayer Ignacio Cabeza en su ponencia estuvo detallando todas las GPF, no os las voy a volver a detallar de nuevo. Quizás
Para mí, que no tengo unos conocimientos informáticos profundos, las 5.311 y las 5.330 serían como las más completas para enterarte un poco de todo. Y ya después tenemos toda la batería de las 5.000. Al fin y al cabo, debemos de ver que los controles que hayan establecido mitigan o previenen esos riesgos que han detectado, que todos los datos sensibles de la organización están protegidos y que la disponibilidad, al fin y al cabo, de los sistemas de información está asegurada. Entonces, tenemos que ver el cumplimiento normativo de las tecnologías de información también, qué normativa nos afectaría y, bueno, formar al personal también fundamental. En este tema, además, que es súper específico, sería lo ideal tener un equipo formado que sea un apoyo en las auditorías. Y la revisión y la supervisión, como siempre, también debe de estar a lo largo de todo el proceso. Bueno, siguiente sería la lucha contra el fraude, que, bueno, en definitiva es que una organización, lo que debemos de evitar es que estén protegidos los intereses financieros con el objeto principal de evitar el fraude. Entonces, como ya todos sabéis, ahora mismo el fraude también es un tema que está preocupando muchísimo a las empresas. Cada vez tenemos en prensa más casos de corrupción y, bueno, pues a nivel normativo, comentaros que en España pues tampoco se ha hecho mucho. Había una ley, un proyecto de ley de la reforma para la corrupción, una ley integral para antifraude, que está paralizada en el Congreso y ahora mismo pues no se ha hecho nada. Y a nivel europeo, hace unos días se ha aprobado una directiva, el 16 de septiembre concretamente, la semana pasada, la Directiva de Protección a los Denunciantes de Corrupción. Y los Estados miembros vamos a tener 2 años para transponer esta normativa. Entonces, bueno, pues supongo que ahora empezarán a sacar normativa nueva. ¿Cómo nos puede afectar todo esto al control interno? Bueno, pues también habrán identificado y valorado los riesgos. Tenemos que ver que se haya hecho de forma correcta, que se ha realizado un diseño de controles para detectar y mitigar estos riesgos. Nosotros, como auditores, nos podemos apoyar en la GPF 1240, que nos comenta todo lo relativo a la lucha contra el fraude. Y después, a nivel, el propio gestor se puede apoyar en la ISO 37001, que es una ISO que trata de la gestión antisoborno. Y aunque no se certifique, le puede servir de guía para ver los puntos principales que se pueden encontrar. Es muy importante en la lucha contra el fraude que se establezcan unos procedimientos claros. Y lo más fundamental, yo pienso que es que tengan un código de ética, que aunque en todas las organizaciones es obligatorio, más en este punto, que los empleados interioricen el fraude, que no se debe de producir, que se sientan cómodos en la empresa y se debe a todos los niveles de la organización. Una política de autorizaciones que tengan establecida de forma correcta también sería muy interesante. Tenemos que ver que está todo, pues los gastos están autorizados, por ejemplo, por quién los debe de hacer, las cuentas bancarias. Vemos que todo está muy bien reflejado y muy bien procedimentado. Todo eso, como auditores, nos va a ayudar a hacer una auditoría. Y, bueno, la formación de personal va en línea con el código de ética. Formar al personal en estos temas y ser muy conscientes de lo que implica caer en el fraude. La revisión y supervisión también a lo largo de todo el proceso, como siempre. Y, bueno, por último, el entorno BUCA, que es una cosa ahora también muy reciente, que en el mundo ahora en que se mueven las organizaciones, que son entornos tan cambiantes, las siglas que están en inglés lo que indican son entornos vulnerables, inciertos, complejos y ambiguos. Entonces, bueno, un entorno volátil, ¿qué sería? Pues un entorno en el que nos encontramos ante un desafío inesperado. Por ejemplo, fluctuaciones de precios en una época de crisis que pueden afectar a una empresa. Incertidumbre, un entorno incierto, es un entorno en el que tenemos falta de información. Por ejemplo, vamos a lanzar un producto, tenemos la incertidumbre de ver cómo la empresa se va a enfrentar a ello. Entornos complejos serían entornos en el que tenemos muchas variables con las que tenemos que trabajar y, bueno, pues son sectores, por ejemplo, que tengan normativa compleja, ahora con los rápidos avances tecnológicos, nos podemos encontrar con esa serie de dificultades. Y, por último, los entornos ambiguos serían entornos que tienen unas variables desconocidas y nos vamos a ver en situaciones desconocidas. Puede ser, por ejemplo, una empresa que intenta entrar en un nuevo nicho de mercado y, bueno, pues tiene que estudiar todo desde el principio. Y, bueno, pues, ¿cómo nos afecta al control interno esto como auditores? Pues debemos de
El conocimiento del entorno aquí es fundamental. Nos podemos apoyar en la GPF 1315 y bueno, pues tienen que haber identificado y valorado los riesgos. Para que es muy importante la formación, porque como son entornos tan cambiantes, debe de ser una formación bastante habitual. Y el establecimiento de los controles, debemos de ver que se eviten y se detecten estos riesgos, y supervisión y revisión de todo el proceso siempre. Entonces, bueno, una vez que os he explicado un poquito en qué consiste cada tendencia, ¿cómo podemos diseñar las pruebas de auditoría en función de estos riesgos? Bueno, pues nos enfocaremos en pruebas de cumplimiento y pruebas sustantivas en los 4. En el compliance, por ejemplo, podemos ayudarnos de ver que tengan un oficial de cumplimiento y que nos ayude a nivel de auditores. Si no lo tuvieran, pues tendremos que verificar las pruebas de cumplimiento, que se han establecido una serie de controles normativos, tendremos que analizar muy bien la normativa y ver que estos controles funcionan. En el caso de que no funcionen o queramos complementar, pues nos apoyaríamos de las pruebas sustantivas. En la ciberseguridad, pues sería muy similar. Tendríamos que probar los controles de las tecnologías de información y aquí sí tendríamos que contar con personal que tenga una preparación específica, porque son temas ya muy técnicos. Entonces podemos ayudarnos de todas las GPF 5000, todas esas nos pueden ayudar para todos los controles que podemos ver que se hayan establecido. Y en su caso, si los controles no funcionan o queremos apoyarnos en pruebas sustantivas, pues haríamos una muestra y comprobaríamos los datos. En la lucha contra el fraude tendríamos también que realizar con la GPF 1240, podemos apoyarnos y ver que la empresa tiene establecidos unos controles antifraude adecuados. En su caso de que los controles no funcionen o queramos apoyarnos, vamos a las pruebas sustantivas, seleccionamos partidas de un análisis de riesgo y lo mismo. Y por último, en los entornos VUCA, pues esto como es un poquito más complejo, es más complicado que una empresa tenga establecido estos controles para ver el riesgo de los entornos. Tendríamos que ver qué tipo de controles tienen, la 1315 nos puede servir de apoyo, aquí requeriría más la experiencia del auditor, el conocimiento, hablar con expertos, tenemos menos normativa en la que basarnos. Entonces, ¿cómo nos quedaría el esquema de la auditoría? Bueno, pues en primer lugar identificamos los riesgos, valoramos y planificamos las pruebas que vayamos a hacer en función de este análisis y a continuación probamos los controles de cumplimiento. Podemos bien confiar en estos controles y con eso es suficiente, y en segundo lugar ya que lo más normal es que nos tengamos que apoyar de pruebas sustantivas o incluso los controles no funcionan y nos tenemos que ir el 100% a hacer pruebas sustantivas. Iríamos a detectar los posibles errores que se han producido y ya con todo lo que hemos detectado durante el trabajo de campo, con todas esas incidencias, las recomendaciones que vayamos a plantear, elaboraríamos el informe. Y bueno, pues por último, las conclusiones que os quería yo destacar aquí un poco en esta ponencia es la importancia, volver a deciros que el análisis de riesgo es muy importante, debemos de perder un poquito más de tiempo en esa etapa de la auditoría porque creo que muchas veces la planificación la intentamos hacer muy rápido y si nos paramos un poco más tenemos una auditoría de mucha más calidad y después el trabajo de campo incluso se puede hacer mucho más rápido si hemos hecho una buena etapa de planificación. Debemos de tener en cuenta todas las nuevas tendencias, yo aquí os he apuntado estas 4, el compliance, ciberseguridad, la lucha contra el fraude y los entornos VUCA y bueno, cualquier otra que se os pueda ocurrir. Y todos estos riesgos que detectemos los debemos de analizar y ver cómo nos afectan al control interno de una organización. Y bueno, pues lo que yo os quería transmitir aquí que es importante que como auditores nos mantengamos informados y bueno, pues he intentado con esto manteneros un poquito informados y espero que os haya gustado. Muchas gracias a todos y gracias en especial a mis compañeros que están aquí apoyándome.